¿Cómo les va? En esta clase estudiaremos la tercera parte del sistema digestivo. Abordaremos la función del intestino delgado, el intestino grueso y además veremos los capilares y la difusión de las sustancias digeridas. Comencemos con la digestión y la absorción. Estos dos procesos se dan en el intestino delgado. Bien, en este órgano se completa la digestión de carbohidratos y proteínas y la digestión de grasas. En él se produce además la absorción de nutrientes. Bien, entonces la digestión ocurre en la primera porción del intestino delgado que se denomina duodeno, ¿sí? Es este que está aquí. Y en la segunda porción, yeyuno e ilion, es donde se produce la absorción de los nutrientes que son digeridos, gracias a la presencia de enzimas. Bien, acá tenemos las glándulas anexas, que las veremos con mayor detalle en la próxima clase, pero básicamente estas glándulas lo que hacen es, digamos, su contenido, elaborado de estas glándulas es volcado al intestino delgado, y esto va a contribuir a que se produzca la digestión de todas las sustancias que provienen del estómago, que dijimos que eran las proteínas, los carbohidratos y los líquidos. Bueno, muy bien. Si nosotros hiciéramos un corte en el intestino, veríamos que está formado o está tapizado por una mucosa, tiene una mucosa y una submucosa, ¿sí? Bien, estas forman una capa llamada de vellosidades, ¿sí? Que están formadas por repliegues que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto con las sustancias provenientes del estómago. A su vez, estas vellosidades contienen células epiteliales que contienen en su superficie microvellosidades y que son prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Acá tenemos agrandada una vellosidad, ¿sí? La imagen de una vellosidad, y tenemos que cada una de estas son células que contienen estas microvellosidades y que también contribuyen a aumentar la superficie de contacto con las sustancias que provienen del estómago. Bien, entonces, a lo largo de la luz intestinal hay moco, agua y las enzimas encargadas de eh, producir la digestión de estas sustancias. En estas microvellosidades de las células epiteliales de las velocidades intestinales también se encuentran enzimas como las disacaridasas, aminopeptidasas y fosfatasa alcalina que contribuyen a la digestión de hidratos de carbono, de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, otra cosa que podemos ver aquí es que cada una de estas vellosidades es irrigada por vasos sanguíneos y por vasos linfáticos. Bien, las enzimas que van a actuar en la digestión de las diferentes sustancias que provienen del estómago en el intestino delgado son las siguientes. Tenemos a la maltasa que va a escindir a la maltosa en glucosa en dos moléculas de glucosa, la lactasa que escinde a la lactosa en glucosa y galactosa, bueno, la sacarasa que escinde a la sacarosa en glucosa y fructosa, la fosfatasa que va a actuar sobre los nucleótidos dando fosfatos y nucleósidos, la dipeptidasa que actúa sobre dipéptidos generando aminoácidos, la aminopeptidasa que genera dipéptidos a partir de polipéptidos y la enteroquinasa duodenal que actúa sobre el tripsinógeno, que ya veremos que es la forma inactiva de una enzima secretada por el páncreas exócrino y que activa el tripsinógeno a tripsina activa, que es una enzima que va a digerir proteínas en el intestino delgado. Muy bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos almidón, ¿sí? Por un lado, este almidón va a ser digerido por la amilasa salival, que si se recuerdan, comienza a actuar en la cavidad bucal, ¿sí? En la boca. La amilasa pancreática, que ya vamos a ver que es una enzima que es secretada por el páncreas, y este almidón va a escindirse en polisacáridos y disacáridos.
la acción de la amilasa salival va a hacer que el almidón genere maltosa y oligosacáridos, y a su vez, perdón, esto está corrido, esta figura, las disacaridasas que actúan a nivel del intestino delgado van a generar monosacáridos. Bueno, ¿qué ocurre con la digestión de las proteínas? Digamos, sobre las proteínas actúa en el estómago la pepsina, que si recuerdan era sintetizada como pepsinógeno y queda activado este pepsinógeno a pepsina por la presencia de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, la pepsina va a actuar sobre las proteínas dando polipéptidos. Bien, ya en el intestino delgado, la tripsina, quimotripsina y carbopeptidasas van a actuar sobre estos polipéptidos dando dipéptidos. A su vez, la presencia de dipeptidasas en el intestino delgado va a generar aminoácidos. Entonces, fíjense cómo partimos de una proteína que está presente en los alimentos, por ejemplo, llegamos a un aminoácido. Bueno, ¿qué pasa con los lípidos? Tenemos la lipasa lingual, que recordemos que es activada por el pH ácido del estómago, y la lipasa pancreática, que actúan en el intestino delgado y que van a dar van a producir ácidos grasos de cadena corta y a su vez ácidos grasos más glicerol, ¿sí? Muy bien, por otro lado, los ácidos nucleicos sufren la acción de las nucleosidasas en el intestino delgado dando nucleótidos. Y las fosfatasas van a escindir el grupo fosfato dando nucleósidos y fosfato. Bueno, ¿cómo son absorbidas en el intestino delgado estas sustancias que han sido digeridas por la acción de las diferentes enzimas que yo les acabo de mencionar? Bien, por ejemplo, sustancias como la glucosa o la galactosa son absorbidas a través del transporte activo secundario en las vellosidades intestinales. Y sustancias como la fructosa son absorbidas por difusión facilitada. Ahora, con respecto a los lípidos, por ejemplo, los triglicéridos dijimos que se escindían en ácidos grasos y monoglicéridos. Estos vuelven a formar triglicéridos una vez que penetran a las células de las velocidades y son empaquetados en los kilomicrones, que son lipoproteínas, que van a transportar a estos triglicéridos por un capilar linfático, que vemos que está posterior a estas células epiteliales intestinales. Bueno, fíjense, estas son las células epiteliales de la vellosidad del intestino. Bien, tenemos las microvellosidades que forman parte de estas células, que forman lo que se llama también borde en cepillo en la superficie apical de las células epiteliales. ¿Sí? Y fíjense, estas distintas sustancias son transportadas, por ejemplo, la glucosa y la galactosa por transporte activo, secundario, la fructosa por difusión facilitada, los aminoácidos son transportados por transporte activo también, secundario, con sodio. Los dipéptidos y tripéptidos son transportados también por un transporte activo secundario junto con protones. Los ácidos grasos de cadena corta penetran por difusión facilitada y luego son empaquetados en kilomicrones. Y tenemos los ácidos grasos de cadena larga eh, y los monoglicéridos, que penetran por difusión facilitada y que también son empaquetados, digamos, que vuelven a formar triglicéridos y son empaquetados en kilomicrones y van hacia los capilares linfáticos. Bien, a un capilar sanguíneo, es decir, todas estas sustancias que yo les acabo de mencionar van a los capilares sanguíneos, pero los ácidos grasos van a ir al capilar linfático. Bueno, acá es lo que yo les mencionaba recién. Esta es una vellosidad intestinal y podemos ver que se encuentra irrigada por los vasos sanguíneos que van a absorber las sustancias digeridas, y estos son los capilares linfáticos a partir de los cuales van a incorporar los ácidos grasos que han sido, o triglicéridos que han sido digeridos, ¿sí?
absorbidos. Bueno, dijimos que los triglicéridos son empaquetados en kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas de menor densidad que existen. Luego tenemos otras lipoproteínas que van aumentando su densidad de manera inversa al contenido de lípidos. Entonces tenemos los kilomicrones, que son son los de menor densidad, pero que mayor contenido de lípidos tienen. Tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, luego las de densidad intermedia, y tenemos las LDL, que son las de baja densidad, y las HDL, que son las de alta densidad, que son las que menor cantidad de lípidos y colesterol contienen. Bien, las LDL y HDL son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas son, bien, por ejemplo, las LDL son transportadas al hígado y allí, digamos, van a vaciar su contenido lipídico y de colesterol y también van a, digamos, este contenido lipídico y de colesterol viene de los alimentos, ¿sí? O sea, vienen de una vía exógena. De allí, digamos, estas LDL funcionan como los camiones de reparto, ¿sí? Entonces transportan ese contenido lipídico y de colesterol al hígado y hacia otros órganos, por ejemplo, órganos productores de hormonas, para sintetizar estas hormonas. Bien, y las HDL funcionan como camiones de basura que lo que hacen es eliminar el exceso de lípidos y de colesterol para que sean degradados. De esta manera, las LDL son las que contribuirían a depositar las placas de colesterol en las arterias y las HDL, que son las que yo les decía que funcionaban como camiones de basura, son las que, digamos, quitan ese contenido de lípido y colesterol de las arterias, ¿sí? De la circulación. Bueno, como les decía entonces, el transporte de lípidos va a provenir de una vía exógena, que es la que incorporamos con los alimentos, van a pasar por difusión facilitada a las células epiteliales intestinales, luego, bien, van a ser empaquetadas por un kilomicrón, estos van a ser conducidos por los capilares, dando kilomicrones remanentes, que van a ser transportados al hígado. Desde allí, estos kilomicrones van a ser transformados porque van vaciando su contenido digamos, en lípidos, entonces van a ser transformados en las lipoproteínas de muy baja densidad que siguen recorriendo los capilares sanguíneos. Eh, bien, y esto ya formaría parte de la vía endógena. Entonces, estas lipoproteínas de muy baja densidad recorren los capilares linfáticos, perdón, no sanguíneos, son linfáticos, y a transformarse en estas lipoproteínas de densidad intermedia, que a su vez se transforman en las lipoproteínas de baja densidad. Esta transformación está dada por el vaciamiento de las lipoproteínas con respecto a su contenido lipídico, ¿sí? Bien, entonces vemos que cada una de estas lipoproteínas se puede transformar en otras lipoproteínas de menor o de mayor densidad. Entonces, bien, las LDL dijimos que eran las lipoproteínas eh, de baja densidad y que van a ser transportadas nuevamente al hígado o van a ser transportadas a tejidos extrahepáticos como por ejemplo órganos productores de hormonas. A su vez dijimos que eh, las lipoproteínas de densidad intermedia también eh, pueden transformar a lipoproteínas de baja densidad y estas pueden transformarse, estas van a conducir a los lípidos a los tejidos productores de hormonas, por ejemplo. Perdón, y lo que les quería decir es que las lipoproteínas de alta densidad van a ser los que remuevan de la circulación el contenido lipídico, ¿sí? Que no es utilizado, ¿sí? O el contenido de colesterol que no es utilizado.
Bueno, llegamos a la última parte de esta clase, que es el intestino grueso, ¿sí? Allí es donde se termina de producir la absorción de agua, de sodio y de otros minerales. Además, este órgano aloja bacterias que son simbióticas, como por ejemplo Escherichia coli, Lactobacillus, que terminan de completar la digestión eh, y sintetizan aminoácidos y vitamina K. Además tenemos el apéndice, que no participa en la digestión, está implicado en la respuesta inmune, y en el recto, que es la última porción, es en donde se almacena la materia fecal, que contiene agua, bacterias muertas, sustancias indigeribles y pigmentos biliares y moco. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido y nos vemos en la última clase de sistema digestivo.